Creo que los Jedi son un sistema masivo de poder desenfrenado, disfrazado de religión. Una secta delirante que dice poder controlar lo incontrolable. ¿Por qué Disney y los progres los odian? La historia de la humanidad está entrelazada con la eterna dualidad entre el bien y el mal. Este conflicto incesante se manifiesta en nuestras narrativas, expresiones artísticas y naturalmente en el cine y las series. Un ejemplo icónico de esta lucha es la saga de Star Wars, donde los Jedi y los Sith personifican las fuerzas antagónicas que han coexistido desde tiempos inmemoriales. Desde una perspectiva filosófica, los Jedi representan la búsqueda de armonía, la paz, el equilibrio, encarnan la virtud, la sabiduría y la autodisciplina. Siguiendo una ética estoica, los Jedi practican el desapego y la serenidad, creyendo que solo a través del control de las emociones se puede alcanzar la verdadera claridad y la armonía. El temor a la pérdida, camino es al lado oscuro. La fuerza en su expresión luminosa es la energía vital que los guía, uniendo a todos los seres, promoviendo la interconexión y el respeto mutuo. Por otro lado, los Sith personifican el poder, la ambición, abrazan las pasiones, la ira, el odio como fuente de fuerza, persiguiendo el dominio y el control. Para ellos, la fuerza es un medio para alcanzar sus propios fines, sin importar las consecuencias para otros. Esta filosofía basada en el hedonismo y el egoísmo refleja la otra cara de la naturaleza humana, aquella que busca la satisfacción inmediata y el poder absoluto, sin considerar el bienestar colectivo. La lucha entre los Jedi y los Sith, por lo tanto, no es simplemente un conflicto entre héroes y villanos, sino una alegoría profunda de la condición humana y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores, y cómo navegamos las complejidades éticas y morales de nuestra existencia. Es intrigante preguntarse por qué Disney ha tomado decisiones controversiales respecto a la saga de Star Wars y sus personajes icónicos. Deja morir todo lo anterior. Snoke, Skywalker, los Sith, los Jedi, los rebeldes, que todo se extingue. No, te sigues aferrando. ¡Déjalo ir! Anakin Skywalker, conocido como el elegido, es una alegoría de Jesucristo. Esta interpretación no depende de si uno es ateo o religioso, ni en la creencia de Dios o cualquier entidad espiritual. George Lucas se inspiró en esta idea para darle profundidad y resonancia mítica a su historia. Los Jedi, en efecto, representan una amalgama de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Incorporan conceptos del budismo como la meditación y el desapego, elementos de la conciencia de Krishna en términos de devoción y servicio desinteresado, y aspectos del cristianismo como el sacrificio y la redención. Incluso se pueden ver influencia de los franciscanos con su enfoque en la simplicidad y la conexión con la naturaleza. George Lucas creó un universo que, aunque ficticio, resuena profundamente con las experiencias y creencias humanas. De hecho, la mítica frase "que la fuerza te acompañe", que la fuerza te acompañe, que la fuerza los acompañe, que la fuerza te 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 acompañe, equivale prácticamente a decir que Dios te acompañe, exactamente igual que en diversas tradiciones religiosas. Es importante reconocer las diferencias en la representación de los Jedi desde que Disney tomó las riendas de la franquicia. Originalmente, los Jedi fueron presentados como héroes virtuosos, simbolizando la nobleza y la rectitud. Sin embargo, con las nuevas interpretaciones de Disney, esto ha cambiado significativamente. En las producciones recientes, como en la serie de The Acolyte, se ha notado un cambio drástico en la caracterización de los Jedi. Ahora se los presenta con más fallos y debilidades, lo que ha provocado mucho debate en la comunidad. Los Jedi son malos. Los Jedi son buenos. No hablamos del bien o del mal. Estamos hablando de poder. ¿Y de quién tiene derecho de usarlo? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En esta nueva visión, los Jedi son más emocionales y a veces incluso corruptos e inescrupulosos. Este enfoque contrasta con la imagen de serenidad y control emocional que caracterizaba a los Jedi. Además, los Sith, tradicionalmente vistos como villanos despiadados y asesinos, ahora son retratados con una mayor profundidad,
como personajes oprimidos, malentendidos, luchando por su libertad y derechos. Esta reinterpretación puede ser vista como un intento de humanizar a los antagonistas y de cambiar el punto de vista, pero que termina distorsionando la esencia de los Sith. Este cambio en la narrativa ha llevado a algunos fans, y con justa razón, a pensar que los Jedi están siendo demonizados y tratados de manera despectiva, mientras que los Sith son presentados bajo una luz más comprensiva, y si a esto le sumamos la introducción de Padawans con características físicas diversas, aquelarres feministas, y pronombres inclusivos, terminan siendo una prueba clara de los cambios significativos en la franquicia. Algunos ven estos cambios como una evolución necesaria para mantener la relevancia de la saga en tiempos modernos, reflejando una sociedad más inclusiva y diversa. Otros, sin embargo, me incluyo, consideran que estas modificaciones distorsionan la esencia y el legado de los personajes y los temas originales de Star Wars y sus raíces filosóficas. Leslie Headland, la showrunner de The Acolyte, es conocida por su feminismo, su apoyo a la comunidad LGTB y su activismo moderno dentro de la cultura woke actual, al igual que Disney, que cuenta con un departamento de inclusión y diversidad para asegurar la representación en sus películas y series. Esta mujer representa una cara evidente de la moderna ola de políticas progresistas, progresismo que en su énfasis en la igualdad e inclusión suele chocar con la religión y la espiritualidad tradicionales que basan sus valores y principios morales derivados de textos religiosos como los 10 mandamientos y la Biblia. Voy a ver si puedo hacer caca en la iglesia, pero no sé si me animo. Hay que juntarla para ese momento. Esta tensión se refleja en cómo las nuevas producciones de Star Wars, especialmente The Acolyte, presentan a sus personajes y sus historias. Con escritores y productores con un perfil político progresista, es claro que los Jedi se han visto como figuras religiosas arcaicas, dogmáticas y arrogantes, y se han reinterpretados como opresores, siendo una alegoría de cómo ven los progresistas a la religión. En contraste, los Sith son presentados de manera más comprensiva como individuos que solo buscan la libertad, inclusive como víctimas de la opresión Jedi. Dime qué quieres. Libertad. Libertad. La libertad de empuñar mi poder como yo lo desee, sin que me persigan los Jedi como tú. En un mundo con fantasías feministas, romances y bristofílicos, ¿Quieres tocarlo? asesinos adornados como sabios e intelectuales, Bajo la superficie de la conciencia hay emociones poderosas. Ira, miedo, pérdida, deseo. A mí no me vas a corromper tan fácil. 5 minutos más tarde. reflejando una moral relativa que pueden ser vistos como una desviación de los principios originales de Star Wars y de los valores en general. En resumen, el progresismo choca con la visión moral y espiritual de los Jedi y lo que estos representan. Buscan reflejar valores contemporáneos de inclusión y diversidad, pero sacrificando la esencia original de la saga. El tiempo de los héroes masculinos que rescataban y seducían princesas puede haber pasado, pero la esencia del heroísmo de los Jedi sigue estando vigente y sigue siendo relevante. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminan, los Jedi nos recuerdan que el verdadero heroísmo no reside en el poder físico o en la conquista, sino en la capacidad de actuar con integridad, compasión y humildad, incluso en las circunstancias más difíciles. Y es una invitación a todos nosotros a buscar la grandeza dentro de nosotros mismos. Pero cuídate. Miedo, ira, agresión, el lado oscuro ellos son. Una galaxia tan lejana, donde la luz nunca se apaga. Los Jedi en la batalla, con la esperanza en el alma. Sables brillan en la noche, la fuerza no tiene reproche. Guerreros de corazón noble luchan siempre con honor. La fuerza vive en mí, la siento al combatir. En cada estrella veo un destino que se
Caminos llenos de misterio, enfrentando al lado oscuro. Con valor y sin ningún miedo, protegen todo lo puro. Un legado de paz llevan, aunque a veces puedan caer. Se levantan con fuerzas nuevas, siempre listos para vencer. La fuerza vive en mí, la siento al combatir. En cada estrella veo un destino que seguir.